Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que tenemos como protagonista al Peugeot 208. Concretamente en su versión de gasolina y 130 caballos con cambio automático de 8 marchas. Este coche milita dentro del segmento de los utilitarios y tiene un precio de algo más de 23.000 euros. Y rivaliza con coches como el Seat Ibiza, el Opel Corsa, el Ford Fiesta o el Volkswagen Polo, por citar unos ejemplos. En este vídeo vamos a hablar un poco de su motor, de su interior, pero sobre todo de su conducción. Sentados en el 208 tenemos un puesto de conducción similar al resto de modelos de Peugeot. De hecho, si la memoria no me falla, creo que fue el 208 el que estrenó, o el 207, perdonad, el que estrenó el cockpit nuevo de Peugeot, en el que ponían el volante bajito y el salpicadero o el cuadro de relojes por encima del volante. Si veis, ahora mismo, o el 200 o el 307, me quedo con la duda. Bueno, a día de hoy, esta postura de conducción con el volante aquí sería un poco la que yo llevaría o la que todos llevaríamos en un coche normal. Con esta postura de conducción el volante pasa por el medio del cuadro de relojes, con lo cual no lo vemos. Vale, Peugeot propone que conduzcamos así. ¿Vale? Entonces nuestra vista va por encima del volante. En la prueba del 508 también hablamos de esto. Bien, ¿qué ocurre? Pues que de ir así, mirad la posición de mis brazos, vamos así. Esto, pues os tendréis que acostumbrar. ¿Que descansan más los brazos porque van más bajos? ¿Que tenemos una postura más relajada de conducción? ¿Que tenemos un mayor manejo del volante? Cosas de Peugeot. Al final podemos ir con el codo en este reposabrazos y con el otro codo aquí en un viaje largo y demás. Aunque claro, lo de siempre, lo suyo es ir así. Entonces, al final, esta postura de conducción es la que tenemos que tener en este coche y es la que hay. Entonces, si os gusta, bien. Si no, os acostumbraréis. Y si no, compraos otro coche. No hay cambio. En un coche normal, pues podemos regular. Aquí tiene que ir aquí abajo. Aparte de esto, los asientos son bastante buenos en cuanto a un aspecto deportivo. El mullido es blandito, pero recogen bien en los laterales. La banqueta podría ser un poco corta o podría tener extensor, dado que es una versión un poco más deportiva. Pero bueno, la atmósfera interior es buena, es de coche hecho de calidad. Peugeot en esto pues no suele escatimar. Y en este 208 pues vemos un coche bien hecho. A la hora de ponerlo en marcha hay un detalle que podéis llamarme quisquilloso, pero es pura ingeniería y es algo que no está depurado en el fondo. Cuando tú te sientas, para arrancar el coche le pulsas el botón y luego le das a la palanca de cambios. Pues fijaos lo que tarda en arrancar. Pisas el freno, botón, botón, ahora, palanca de cambios, vale. Para pararlo. ¿Entendéis? Hay que apretar mucho el botón o durante bastante tiempo para que el coche reaccione. Normalmente en los coches, pues pulsas el botón y enseguida arrancan. En este tarda. Quisquilloso. Bueno, pero al final te subes al coche, le das. ¿Ves? Le das. Ahora. Son cosas que a mí particularmente me parece que no están depuradas. Parar. ¿Veis? Parar. Parar. Gracias. El motor de la versión que estamos probando es el 1.2 de gasolina con 3 cilindros, turbo, intercooler, doble árbol de levas y 16 válvulas. Es un motor pequeñito pero muy bien aprovechado. Consigue la etiqueta C de la DGT y bueno, puestos a pedir, sí que nos hubiera gustado una tapa de motor un poquito más atractiva, ¿no? Un poco más acorde con la versión GT,
o con los 130 caballos de su motor, algo un poquito más especial que no lo que hay. Una vez que estamos en marcha, lo primero que podemos hacer es marcar el modo de conducción. Tiene 3: deportivo, normal y ecológico. Por defecto funciona en modo normal. Para cambiarlo hay que pulsar un botón que, si tenemos el brazo desplazado, lo tapa, pero bueno, está aquí. Y ponemos pues el modo que queramos, vamos pulsando para dar lente o para atrás. Cuando se para el coche, apagamos el motor y nos volvemos a subir, hay que volver a darle. Cuando nos volvamos a bajar, hay que volver a darle. Hay que volver a darle. Es un poco estilo BMW, con lo que eso significa. Nos parece pues un atraso. Una de las cosas más interesantes de este coche es que es bajito y ancho. Si tuviera un poco más de batalla, tendría un poco más de estabilidad lineal, lo cual, bueno, pues mejoraría un poco el comportamiento en autopista. Otra de las cosas que podemos regular es poner el cambio automático en modo automático o en modo manual. Si lo ponemos en modo manual, pulsamos una tecla que está aquí, la M, y lo manejamos con las levas detrás del volante. Aunque toquemos la palanca, o sea, no es como otros coches que tienes las levas o la palanca. Aquí no. Cuando le das a la M, ya es para utilizarlo con las levas detrás del volante. ¿Las levas están bien? No están mal. No son las de Alfa Romeo, que son la referencia, pero no están mal. Podrían ser un poquito más altas, pero están bastante bien. Tampoco son las de SEAT, que son botoncitos, entonces no están mal. Hay una de las cosas que no nos gusta del cambio y es que es muy conservador. Este motor hay que, entendiéndolo un poco, hay que manejarlo como si fuera un diésel. Esperad. ¿Por qué? Porque da la potencia máxima apenas a 5.500 revoluciones por minuto. Entonces, y el par máximo a unas 2.000. Tenemos un rango de utilización del motor de esas revoluciones que es, entre comillas, como un diésel, es decir, no lo estiramos como un gasolina hasta 6.000, 7.000 revoluciones. Entonces, en ese rango de revoluciones es cuando mejor trabaja. El cambio es conservador porque no nos permite reducir mucho de marcha hasta esas 5.000 o tal para apurar esas revoluciones. Con lo cual, al final, en una carretera de montaña, vamos a estar entre tercera, cuarta y alguna vez segunda si hemos frenado mucho. También depende del ritmo que llevemos. Pero no esperéis, ¿en dónde quiero llegar? No esperéis reducciones de escándalo, de esas de la rueda, de la aguja al rojo. No, se maneja muy conservador, muy entre medias. Una de las cosas que podrían mejorar en este coche es el peso. Este coche pesa 1.240 kilos, que son 75 más, por ejemplo, que un Seat Ibiza equivalente. Y son 200 más que un Suzuki Swift, que si busquéis un coche ligero, ese es el referente, el Swift Sport. Y el Ibiza FR con 150 caballos, pues pesa 75 kilos menos. 75 kilos es ir como con el coche lleno de amigos o no. Entonces, ahora mismo es como si fuéramos en un Seat Ibiza con una persona más, o en un Suzuki Swift. Imaginaos un Suzuki Swift con 4 personas. El comportamiento cambia completamente. En línea recta da un poco igual, por decir así. En cuanto a prestaciones y tal, no, pero en cuanto al comportamiento da un poco igual. Lo importante son las curvas y la frenada. Entonces, con más peso, pues necesita más distancia para frenar. Con más peso, la estabilidad se perjudica porque tiene más fuerza centrífuga. Con lo cual, que sea el coche ligero en ese sentido le favorece. Y el 208 podría ser un poco más ligero. Bueno, solventando un poco esos aspectos técnicos que luego tienen su parte real, este coche entre curvas tiene muy buena estabilidad. Tiene un tren trasero muy bien asentado.
y hace que pase por la curva de manera muy estable. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ir bastante rápido. Una vez que nos hayamos acostumbrado al manejo del volante, a la posición de conducción y demás, el coche da confianza. Porque es eso, tiene el chasis bien puesto a punto. Las suspensiones son confortables en los baches, pero no inclinan o no hacen que la carrocería incline en exceso. Además se acompaña de unas estabilizadoras, con lo cual la inclinación de la carrocería no es alta en una curva. En cuanto a los frenos, tiene buenos discos, un tamaño de 280 milímetros delante o un poco más, 283. Y también tiene discos traseros, con lo cual la resistencia a la fatiga en esta versión deportiva con 130 caballos, pues en principio está asegurada. Nos parece bien de mordiente y nos parece bien el tacto del freno. Sí que podría mejorar, o nosotros podríamos mejorar, si cambiamos la posición de nuestro pie en el acelerador. Puede que nos choquemos con el pedal del freno o puede que lo libremos bien a la hora de pasar del acelerador al freno. Dependerá un poco de nosotros, porque ese juego también nos dará rapidez al llegar al freno. Y según cómo coloquemos el pie, podremos tenerlo bien o mal. Ahondando un poco en los datos del motor, los 130 caballos que da con un motor de 1,2 litros son más de 100 caballos por litro, con lo cual es una cifra, vale que es un motor turbo, pero es una cifra respetable. Y también tiene 230 Nm de par. Por ejemplo, un Volkswagen Polo con 115 caballos y motor de 1 litro tiene 200 Nm de par. Cierto que el Ibiza con 150 caballos tiene más par. Entonces este está ahí entre medias, con unas cifras buenas para la cilindrada. Cuando tocamos a los modos de conducción, según pongamos el deportivo, el normal o el ecológico, pues también cambia la respuesta del acelerador, el motor se hace más vivo y la dirección también cambia un poco su respuesta. Principalmente es el motor. Nosotros en el día a día, en este coche, hemos ido con el modo eco, tan tranquilamente. Una cosa que nos gusta mucho es que tiene el cambio automático de 8 marchas. Entonces, eso le hace tener un buen escalonamiento entre las marchas, unos buenos desarrollos, y le hace sacar bien la chicha al motor. Dentro de que sea conservador y dentro de que tengamos que ir en ese rango óptimo, el motor solo gestiona el cambio de marchas, entre ellos se entienden, y en el día a día nos olvidamos del cambio, por supuesto, y él va funcionando muy bien, lo va gestionando bien. No notamos que se quede en una marcha corta o tal. Enseguida pasa de marcha y cuando llega un repecho o cuando vamos en llano, enseguida mete la octava y la mantiene. Es decir, si aceleramos de golpe, cambia de marchas, pero si mantenemos la aceleración o hacemos una aceleración suave, siempre que puede mantiene la octava. Con lo cual el consumo es bastante... se mantiene un poquito reducido. Dentro de que está consumiendo unos 6 litros, que tampoco es mucho y muy cercano a lo homologado. Hasta aquí esta prueba de conducción del Peugeot 208 con 130 caballos de gasolina. Esperamos haberte ayudado a conocer un poco más este coche. Gracias por tu atención. Un saludo.